Hello, 11th graders. Welcome to this last class in the guide number 4. Bienvenidos a la última clase de la guía número 4 y soporte teórico de esta guía. En esta guía vamos a hablar del topic habits, ¿ok? Habits. So let's start. To start, I would like to ask you what was our previous topic. Quisiera que en el portafolio ustedes colocaran cuál fue el tema que vimos la clase pasada. Para ello yo más tarde les voy a compartir también la presentación. And also I want you to answer what kind of linking words did you study last lesson. ¿Cuáles fueron esos tipos de palabras enlace que estudiamos la clase pasada? De igual manera les invito a hacer este ejercicio utilizando subordinators, ¿ok? Y que ustedes lo desarrollen, lo verifiquen, cómo les fue, ahí les da una autocalificación y para quienes no tienen la conexión a internet, pues aquí les coloco también una práctica. Firstly, you have to read, ¿cierto? Vamos a leer y vamos a elegir cuál sería el mejor subordinator que completaría esta oración. A, B, C, or the possibility that you want, ¿ok? Entonces elegimos una de las tres posibilidades en cada uno de los ejercicios. En esta guía van a encontrar las respuestas de este ejercicio porque la idea es que usted lea, entienda, busque, verifique si alguna palabra desconoce su significado y luego se autocalifique. Entonces, para quienes puedan hacer la práctica, la idea es que ustedes me coloquen en este Assignment number 2, en esta guía que van a entregar el próximo 17 de junio, cómo les fue en el ejercicio. Igual que acá, se autocalifiquen, desarrollo 5, verifico cuáles son las respuestas correctas en la siguiente diapositiva. ¿Listo? ¿Ok? Y luego hago el mismo ejercicio de las 6 a la 10. La idea es ser un poco autocrítico y mirar si sí estoy entendiendo el uso de estas partículas subordinantes o subordinators. Okay, and here you have also the answer. Aquí también tienen la respuesta. Very good, excellent. And now let's start with the warming up activity and let's start with the topic that as I mentioned before, we were going to talk about habits, okay? Habits, do not forget that. We're going to talk about habits, okay? So what is a habit? What is a habit? In Spanish es un hábito, okay? So look at this habit. We used to play soccer every afternoon in our neighborhood, okay? We used to. Yes, esta expresión used to, con algunos de ustedes ya la habíamos visto en décimo, pero vamos a ir a profundidad mirando su uso en las pruebas a ver, ¿ok? So, as you know, used to significa solía o acostumbraba. ¿Listo? Entonces, ¿qué era lo que yo solía hacer in the afternoon with my neighborhood? In my neighborhood with my friends. So, I used to play soccer. Solía jugar fútbol. Okay, very good. So, let's go. Look at these two other situations. Look at this little frog. So, the frog says, I used to be a handsome prince. Okay. Yo solía ser, ¿qué? Bueno, como en los cuentos de hadas, a handsome prince, which means un príncipe muy, muy, muy atractivo. Good. And also, look at this hen and the 3 chicken. So, she looks at them and she says, they used to be 3 eggs. Ellos solían ser que 3 huevitos y ahora son 3 chicken. So, as you can see, estos hábitos implican el hecho de que yo ya no los practique más en este tiempo presente, sino solamente en el tiempo pasado. So, let's take another example. So, here I have Mary. Look at the pictures. This is Mary a few years ago, and this is Mary right now, these days. So, Mary doesn't travel too much this day. She prefers to stay at home, but she used to travel a lot. So it means she used to go away 2 or 3 times a year. So she used to travel a lot. She traveled often in the past, but she doesn't do this anymore. ¿Listo? Tenemos una Mary
que en los años pasados, en el tiempo pasado, ella solía que viajar mucho, ¿listo? Ahora ella prefiere quedarse en casa, por lo tanto podemos decir que ella ya no viaja con la misma frecuencia como lo hacía antes. So she used to go 2 or 3 times a year. Ella solía viajar 2 o 3 veces al año, de pronto por las condiciones que tenemos hoy en día. Ella ya no lo hace más, ¿ok? Ya no es un hábito. Good. So how do we use used to? So used to do something means that I did it frequently in the past, but now I am not doing that anymore. Cuando uso used to para referirme a algo que hacía en el pasado, ¿cierto? Pero ahora mismo no lo hago. For example, I used to play tennis a lot, but now I don't play very much. ¿Ok? Esto era lo que yo solía hacer en el pasado. Mírenlo. Mírenlo acá. ¿Listo? Pero ahora no lo hago más. Ahora, David used to spend a lot of money in clothes. Yes. Miren su hábito. Gastaba mucho dinero en ropa. Unfortunately, this day he doesn't have a job. Como no tiene trabajo ahora, pues ya no lo hace más. Did you go to the cinema much? Not much, but I used to. Que si vas al cine ahora, no, ahora no. Pero yo solía. ¿Listo? We used to for things that were true or that could be true, but now they are not anymore. Yes. Nótese por favor que usted utiliza use terminado con la letra D, ¿listo? Y le agrega la partícula to. Okay. For example, this building is now a new furniture shop. It used to be a cinema. So, yo estoy colocando un hábito o algo que sucedió en el pasado, incluso para referirme a objetos. Este edificio ahora es una tienda de decoración, pero solía ser un cine. I used to think Mark was unfriendly, but now I realize he's a very nice person. Para cambiar mi opinión frente a alguien también lo puedo utilizar. Seguimos. So, we use used to for affirmative sentences. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer una pregunta? ¿Cómo lo utilizaría? Well, as a question, in a question, the normal question form is did plus the subject plus used to, okay? For example, did you used to eat a lot of sweet when you were a child? Nótese que aquí desaparece la D, ya la D no está. ¿Por qué? Porque yo coloco el auxiliar de. ¿Listo? And the negative form is didn't used to. Mire, elimino también la D de aquí y le agrego la partícula negativa que es didn't. Algunas veces pudieran encontrar ustedes used not to, pero no es tan común como este, ¿listo? I didn't used to like him. No me solía gustar esta persona, pero ahora tal vez sí me gusta, ¿listo? Este used not to se usa más en el habla que en la escritura. Y recordemos que estamos reforzando nuestras estructuras para la prueba saber. ¿Listo? Hasta ahí todo lo que tiene que ver con used to. Primera estructura, used to, no se le olvide, solía o acostumbrar.